Las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión para analizar juntos qué es lo más relevante, cuáles son las noticias que es imprescindible conocer de este lunes 14 de noviembre. La primera, para que tengan toda la secuencia, no crean que aquí estamos cuando le van bien las cosas a unos y cuando le van bien a otros no. Les tengo que hablar del Partido Demócrata de Estados Unidos, el partido de Joe Biden. ¿Qué acontece con el partido de Joe Biden? Bueno, pues que Joe Biden ha conseguido mantener el Senado en manos demócratas. Los candidatos del Partido Demócrata en las elecciones legislativas llamadas del midterm, pues han conseguido mantener la Cámara. Es verdad, y se lo hemos contado así, y no hay que rectificar en absoluto nada, que hay lugares en Estados Unidos donde se tiene que proceder a un recuento cuyo resultado no se va a conocer hasta el 6 de diciembre. Me refiero en concreto a Georgia. Bueno, el problema es que en otros lugares han vencido candidatos demócratas y aunque no fuera así en Georgia, que está por ver, aunque no fuera así, el resultado positivo para los republicanos en Georgia no cambiaría la ya firme victoria demócrata o mayoría demócrata revalidada del Senado de los Estados Unidos. Esto es interesante porque rompe muchos moldes. Algunos hacían cábalas a propósito de que si se podía producir, como auguraban las encuestas, si se podía producir una victoria en el Congreso de los republicanos, que esa sí se ha producido, y otra pareja de los republicanos en el espectro político del Senado, pues muchas cosas iban a cambiar. En primer lugar, un Joe Biden que pasaba a convertirse en un presidente atado de pies y manos, sin capacidad o con capacidad de sus enemigos políticos para cortar todos sus proyectos de futuro. Y, por ejemplo, se hubiera traducido esta mayoría republicana en las dos cámaras, si se hubiera producido un cambio importante del punto de vista de lo que va a hacer Estados Unidos para apoyar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Muy probablemente los fondos estadounidenses que ahora mismo y la ayuda se entregan a Ucrania, pues hubieran ido decayendo o quizás incluso se hubieran cortado en seco, lo cual habría una serie de interrogantes para el futuro. No ha sido así, quede bien claro. El Congreso está en manos republicanas, el Senado en manos demócratas y hasta ahí podemos leer. Quedamos en esa dualidad de las cámaras, pero esto le da un balón de oxígeno a Biden, siendo como es un presidente muy controvertido y muy, poco querido por lo menos la mitad del pueblo americano, porque le ve como que está en una pérdida de condiciones humanas bastante lamentable. Bueno, vamos entonces con algunas noticias más vinculadas a lo que es la vida política en España. Ya saben ustedes que Sánchez el viernes derogó el delito de sedición. También saben ustedes que eso se mantiene efervescente porque luego les contaremos todas las reacciones políticas y propuestas políticas que tienen el Partido Popular, Vox, Ciudadanos. Se lo voy a resumir muy fácilmente. Mientras Ciudadanos, que no tiene el suficiente número de diputados para hacerlo por sí misma, está por una moción de censura que expulse a Sánchez, mientras Vox, que ya lo hizo y por lo tanto no puede en esta legislatura volverla a presentar, le encantaría a Santiago Abascal hacerlo, no tengo duda, pero estas dos formaciones, Ciudadanos y Vox y Ciudadanos, se decantan porque le reafirman al Partido Popular que ellos estarían encantados de apoyarles en una moción de censura que expulse a Sánchez. Sin embargo, lo que pasa es que el PP tiene otras ideas y no pasan en absoluto por la moción de censura. Parece que el Partido Popular, luego se lo contaré más extensamente,
está en otra historia. Se sustrae de la confrontación con Sánchez por el tema del delito de sedición y defiende que se ponga pena la convocatoria de referéndums secesionistas, que es una manera, digamos que preventiva. Ya lo teníamos en el Código Penal español hasta que un tal José Luis Rodríguez Zapatero, de infausta memoria, decidió tumbarlo. Y ahora lo que propone Feijóo, pues que también ha demostrado aquí pues, escaso interés por confrontar con el Partido Socialista, lo que cada vez más a las claras parece que pretende el amigo Sánchez, que es la desaparición o el desgobierno mayor de España mediante darle dentelladas al Código Penal. Les he hablado del delito de sedición, pero Oriol Junqueras, tengo que añadir información en una entrevista que publicaba el periódico este pasado fin de semana, anunciaba que Esquerra y el Gobierno están a 2-3 semanas como mucho de introducir novedades en el delito de malversación. Seguramente muchos recordarán que Junqueras fue a la cárcel no solo por el referéndum ilegal, sino sobre todo por la claridad meridiana con la que había malversado fondos públicos. Eso le pasa a muchos otros de los que fueron a la cárcel y luego salieron indultados y, ojo, le va a pasar a una treintena de imputados en diferentes juzgados, sobre todo catalanes, que todavía no han ido a juicio por la malversación. Así es que todos estos están que se frotan las manos con la segunda aventura de su relación con Pedro Sánchez, y es que les va a borrar la mácula del delito de malversación. ¿Con algún truco? Sí, y además con la posibilidad de que del truco saque provecho el PSOE, con lo cual denlo por hecho. ¿Por qué digo que saque provecho el PSOE? Sí, el PSOE de Pedro Sánchez en su alianza futura con Esquerra Republicana sacará provecho. Pero el PSOE del pasado también saca provecho, porque si retocan el delito de malversación, ¿y en qué sentido lo pueden retocar? Imagínense, ¿cómo le viene de bien esto a Pedro Sánchez para no tener que indultar a Pepe Griñán? Vamos a modificar lo que dice el contenido del Código Penal respecto del delito de malversación de fondos públicos, que obviamente solo pueden cometer políticos, ¿no? Y vamos a hacer que se considere malversación solo cuando hay lucro del ciudadano en cuestión. O sea, cuando el acusado de malversación ha trincado dinero y se lo ha metido en el bolsillo. El caso de Griñán, como es sabido, él no se quedó un euro del caso de los ERES, y también es sabido que contribuyó a que ese dinero quedara malversado. Sin embargo, el que tumba a patadas el delito de sedición no va a parar con la reformulación del delito de malversación. Esa es la razón por la que yo les digo que en 3 semanas este tema está resuelto, de manera que congracie con Esquerra Republicana y con los indepes, que les haga el tremendo favor de quitarle problemas a esa gente que está o pendiente de juicio o que ha pasado por la cárcel y está inhabilitada por razón de la malversación que cometiera, pues a estos les viene a ver la Virgen 2 veces, primero con el indulto y ahora con la reforma del delito de malversación. Con lo cual, si esto además le resuelve un tercer problema, es una jugada de billar maestra por parte de Sánchez, que como saben no tiene ningún escrúpulo, carece absolutamente de factores inhibitorios este presidente. Pero claro, él resuelve tres bolas de billar: congraciar con Esquerra, asegurarse tal vez un próximo gobierno Frankenstein después de las futuras elecciones generales, no tener que indultar a Griñán, que era una cosa pues muy complicada de hacer, muy fea, y cumplir con todos aquellos del Partido Socialista que están clamando salvemos al soldado Griñán. 3 de un solo disparo, a ver quién da más. Y mientras, el tal Sánchez se ha quitado de en medio, literalmente, porque, bueno, oye, hay que dar muchas explicaciones, que las den los ministros. A mí esto ni me va ni me viene. Hay que salir a decirle algo a Lambán y a Paje, que están rebeldes. ¿Cómo nos hace esto el presidente a 5 meses de elecciones? Ya os espabilaréis.
Él ha resuelto su problema, incluso a futuros, así es que vosotros os apañéis. El presidente del gobierno ha decidido coger el avión, que es una de las cosas que más le gusta, con su señora Begoña Gómez, irse primero a la cumbre del G20 a Bali. Uy, esto allí, la apariencia y las fotos con uno, con otro, choque de manos, esto es lo mejor para Pedro Sánchez. Pero luego tendría que volver, porque esto de la cumbre del G20 es corto. Y entonces ahí se han adelantado como un ballet, porque esto estaba todo escrito, cómo engañar al PP, con lo del Consejo del Poder Judicial, cómo entregar el delito de sedición, cómo entregarán el de malversación, y el presidente se quita de en medio. Y han preparado un viaje, dice, ya que estamos en Bali, Indonesia, nos vamos a Corea del Sur, que está como a 3.000 kilómetros, y así el presidente pues, va a tener unos días de reflexión en la que les van a hacer muy pocas preguntas. El tiempo de estar en Bali y el tiempo del viajecito a Corea del Sur. Vamos a verlo. España conmovida por la derogación del delito de sedición y azotada por varias huelgas, y nuestro presidente del gobierno decide poner tierra de por medio y hacer oídos sordos a estas polémicas. Sánchez ha llegado este lunes a Bali junto a Begoña Gómez y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, para participar en la cumbre del G20. Pero la gira de Sánchez no acaba tras esta cumbre. El presidente del gobierno tiene previsto visitar Corea del Sur, una cumbre marcada por la guerra en Ucrania a la que no asistirá el presidente ruso Vladimir Putin, aunque estará representado, eso sí, por su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. En el marco de la cumbre, Xi Jinping y Biden se han reunido por primera vez desde que el líder demócrata llegó a la Casa Blanca. Ambos países, enemigos íntimos, llaman a fomentar la cooperación en el futuro. Pero Sánchez también aprovechará el encuentro y se reunirá el miércoles con el presidente chino Xi Jinping, con el fin de abordar la situación geoestratégica en medio de la guerra de Ucrania y las tensiones entre Pekín y Washington por Taiwán. En medio de su estancia en Bali, el presidente del gobierno se verá también con la directora del FMI y con 3 representantes asiáticos, el presidente de Indonesia y los primeros ministros de India y Singapur. Pero la búsqueda de inversiones no se limitará a estas reuniones en Bali. Tras la cumbre del G20, Sánchez seguirá sin pasar por nuestro país y se desplazará a Seúl para reunirse con el presidente surcoreano. Toda una gira asiática que Sánchez prefiere priorizar antes que dar explicaciones sobre una polémica decisión suya. Y es que no es la primera vez que el presidente del gobierno hace un anuncio de una gira internacional que le permita salirse del foco durante unos días. O sea, que además de un mal presidente, o sea, que además de vender España, o sea, que además de ceder en lo que no debería ceder, el Código Penal es algo importante, o sea, que además de ofender a los tribunales y al trabajo ímprobo que hicieron fiscales y jueces y policías en la investigación de lo que fue el delito de sedición y de malversación, lo tira todo por la borda, coge el avión y se pira. Se va a Bali y a Corea del Sur. Pues un cara dura. No, carece absolutamente, como decía yo antes, de factores inhibitorios. A lo mejor se marcha también porque hay muchas huelgas, algunas están encantados porque las alimentan contra Isabel Díaz Ayuso y otras van directamente a la yugular de alguno de sus ministerios. Es el caso de la plataforma del transporte. La plataforma del transporte está en huelga por algo muy sencillo de entender. No pueden seguir trabajando a pérdidas. Y por eso, y es un detalle que lo hayan hecho así, que yo quiero agradecer públicamente, hoy han protagonizado una manifestación. Y esa manifestación, ya ven ahí imágenes de esta mañana, pues les ha llevado desde la estación de Atocha hasta el Ministerio de Transportes. Muy bien. Y los señores camioneros han sido tan gentiles que han decidido no hacer esto con camiones para no fastidiar el tráfico de Madrid esta mañana. Lo han hecho a pie. Se les ha visto, se les ha escuchado y hemos tenido todos, o deberíamos tener todos, la obligación de reflexionar sobre si lo que dicen esta gente, a mí me parece enormemente sensato, merece la atención preferente del gobierno. El gobierno les dice a los señores transportistas en huelga: oiga, es que necesitamos más tiempo para pensar cómo arreglar lo suyo.
Ellos han entregado documentación que prueba que trabajan a pérdidas. Esto es un hecho. 2, ellos han sido pacientes, tan pacientes como que en el mes de marzo salieron a las calles, han esperado hasta el mes de noviembre, porque esperaban que el gobierno cumpliera lo acordado con ellos. Y el gobierno se ha olvidado de sus compromisos. Y por lo tanto, ellos recurren a lo único que tienen, que es manifestarse, para que todos los españoles entendamos bien los motivos y estemos con los huelguistas y no con el gobierno. Vamos a ver la crónica de este día de huelga de los transportistas que no quieren seguir trabajando a pérdida. La Plataforma Nacional de Transporte por Carretera ha convocado una huelga indefinida porque no pueden seguir adelante trabajando a pérdidas como le están haciendo. Y es que, según ellos, el pacto al que llegaron con el Gobierno el pasado mes de marzo no se está cumpliendo. La ministra de Transportes, por su parte, ha dicho que nunca es buen momento para una manifestación que puede dañar a otros sectores. Nosotros no hacemos un paro de transporte pensando en dañar a nadie, hacemos un paro de transporte porque el sector está agonizando económicamente y porque, a pesar de tener una ley que es lo que de alguna manera más choca, no se esté cumpliendo. Lo que tiene que hacer la sociedad es abrir los ojos y elegir a representantes que los defiendan de verdad. Bajo mi punto de vista, los sindicatos a mí no me merecen ningún respeto, porque no están defendiendo tampoco a sus afiliados. El Real Decreto sí que se salió, pero está olvidado en el cajón y nos han dejado al desamparo. Si tuvieseis delante a la ministra de Transportes, ¿qué le diríais? Yo no le diré nada, yo le diría que se pusiera en mi pellejo y al de mis hijos. Bueno, ¿y qué responde la ministra de Transportes, que es la que tiene que resolver este lío? La que no debió incumplir el acuerdo con los transportistas, Raquel Sánchez, pues que la huelga ha tenido poco impacto. Como ya se venía viendo la semana pasada, el seguimiento pues está siendo minoritario, pero de todas maneras estaremos muy atentos a cómo se van desarrollando el día de hoy y los próximos días, lógicamente. Bueno, pues esto es lo que dice la señora, que dice que tienen, poca incidencia estas manifestaciones. Bueno, pues eso es una invitación a que la próxima la hagan con camiones. ¿Cómo lo ve, señora ministra? ¿Para andar aquí con disquisiciones o para resolver? Ya ha tenido tiempo suficiente su ministerio para que esto pues, sea de otra manera. La verdad, no hay nadie más. Este es el gobierno que nos ha tocado. Y son malos como la tiña. Malos de maldad y malos técnicamente hablando. Así es que nos ha tocado lo peor de lo peor. Vamos a retomar el caldo grueso de los temas políticos en el día de hoy, que es la derogación del delito de malversación, las peticiones que hacen unos y otros desde la oposición y lo que está al caer, que es la reforma del delito de malversación como los sastres antiguos, a la medida de las necesidades del señorito Pedro Antonio Sánchez. Mira que la cosa. Hemos preparado un trabajo para que no se pierdan detalles sobre el desconcierto inicial de la oposición y ya hoy un poco recompuestos. De lunes, pues parece que abordan el tema de una manera más contundente o más seria. No sé qué pensar. La verdad es que me parece que el arreón de Sánchez merece una contestación pública del pueblo español. La pide Abascal, ahora lo van a ver. El Partido Socialista se abre ahora a reducir el delito de malversación, pero deja la pelota en el tejado de sus socios de la Esquerra. De la misma manera que hemos eliminado la sedición, ahora lo que vamos a reformar es la malversación. Se ha negociado todo y todo se tiene que batallar. Las cosas no caen del cielo. Los de Ciudadanos insisten en su propuesta lanzada la semana pasada a Feijóo. Pegar esta puñalada a la democracia española. ¿Cómo se rompe esto? Planteando una moción de censura. Y ahora Vox le tiende la mano. Como ya dijimos en la moción de censura del año 2020, pero ahora todavía representan peor esa voluntad de los españoles, tendemos la mano a quienes estén dispuestos a una moción de censura que expulse a Sánchez
y que sirva para la convocatoria de elecciones inmediatas. Aunque avisa que si no lo hace el equipo popular, serán los suyos quienes lleven la iniciativa. Feijóo por el momento no se lo plantea. Que sean los sediciosos los que logren derogar su propio delito es una cacicada injustificable en una democracia consolidada. Como lo será también que adapten a sus intereses el delito de malversación. Eso ya sería el colmo. Con esta nueva propuesta, rebajar el delito de malversación, los de Aragonés se suman ahora al propio Ejecutivo de coalición, que no quiere tener la voz cantante en este asunto, teniendo vía libre para añadir esta reforma del delito a través de una enmienda en el Congreso. PSOE y Unidas Podemos son favorables a una medida que, en otras palabras, lleva a rebajar las penas en el ámbito de la corrupción y afectaría no solo a los líderes del proceso condenados también por sedición, sino también a figuras tan controvertidas como el expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán. La cuestión ahora es que un gran número de independentistas están aún pendientes de juicio por este mismo delito. Ministros como Bolaños o Margarita Robles insisten en la premisa de la Esquerra y de Unidas Podemos, que no es lo mismo malversar para lucrarse uno mismo que si lo hace para otros fines. Un cambio legal con la primera hipótesis, con el que se condenaría a más de un encausado por la trama Gürtel, pero no a otros como Oriol Junqueras, Puigdemont o los golpistas fugados por el 1 de octubre. O sea, fíjense la barbaridad. Cojo dinero de mis conciudadanos catalanes y se lo entrego a los independentistas, a la asociación partidaria de Òmnium Cultural, de la independencia, del tal y del cual. Pero como yo no me quedo un duro, pues yo no malverso fondos públicos. Claro que malversas fondos públicos. Estás entregando de lo que los catalanes y el conjunto de los españoles entrega para que la Generalitat pueda pagar sanidad, policía, todos sus servicios a los ciudadanos, detraes dinero de ahí y se lo entregas a una parte de los ciudadanos, la que está en tu ideología, la que está en la secesión, en la independencia. Esto lo haces y ahora dices, no, como no se lucró. Lo mismo hacía Griñán en Andalucía. Él no se lucró. Bueno, yo me lo tengo que creer, no lo sé, pero supongo que lo sabríamos si se hubiera lucrado. Pero es que no se benefició a la familia socialista de los ERES. Pues claro que sí. Ahí había tipos que no habían estado trabajando en la empresa que recibía la pasta del ERE en cuestión, una bodega en Jerez, una no sé qué, no sé dónde, pero que los chicos socialistas de la comarca o del entorno sí que cobraron dinero por ser socialistas, porque no tenían ningún derecho. Les empotraron en el ERE para que se llenaran el bolsillo, porque habían perdido las elecciones municipales, ya no eran alcaldes de no sé dónde, porque ya no eran diputados en las diputaciones provinciales, por la razón que fuera. Lo mismo pasó con los sindicatos socialistas. ¿Qué pasa? ¿Que Griñán no ha robado entregándole dinero a expuertas a UGT? Juan Lanzas, el gran conseguidor, que era de la UGT, ¿eso no es robar? No tiene que ver con que te lo hayas metido tú en el bolsillo, con que te lo hayas llevado a casa. Es suficiente que le hayas dado un fin al dinero público que no es apropiado, que es delictivo entregárselo a unos fulanos para que hagan de nuevo el referéndum o para que hagan no sé qué propósito independentista. Eso es malversar, no apropiar, malversar. Es que es tan rico el español que no deja lugar a duda. Malversar, este es el delito cometido por Pepe Griñán y por los indepes catalanes. Pero da igual porque aquí le va a dar Pedro Sánchez con el cepillo mágico y lo va a poner como a él le gusta la cosa. Si algo tiene, hay muy pocas cosas que tenga positivo lo de la malversación y en el futuro lo de el apaño sobre el delito de malversación. Si acaso, tener en cuenta una cosa, que es que a Sánchez le da igual si Lambán pierde en Aragón, le da igual si Paje pierde en Castilla-La Mancha, le da igual si Vara pierde en Extremadura. Él a lo que está es a su problema. Su problema después de convocar elecciones generales, consolidar una colaboración estrecha con Esquerra Republicana sobre la base de estos favores
favores desastre que entalla el traje, con un poquito con Bildu, un poquito con el PNV y un poquito con Podemos y todo esto. Y volver a repetir un gobierno Frankenstein a costa de España, de sus instituciones, de su derecho, de sus jueces, de sus fiscales y de todos los españoles. Y ahí es donde hay que poner pies en pared. Y ante el poner pies en pared, la respuesta de Feijóo es tan meliflua como lo que van a oír a continuación. Que presentaremos una propuesta para que la sedición se mantenga en el Código Penal y para que se introduzca de nuevo como delito cualquier convocatoria ilegal para separar una comunidad autónoma del resto de España. Bueno, vamos a hablar del Club de Amigos del Toro Televisión. Me interesa que ustedes piensen que necesitan potenciarnos, ayudarnos, contribuir a que crezcamos, a que seamos más influyentes y que eso es la mejor manera de ayudarse a ustedes mismos, haciendo que esas ideas que compartimos, pues vamos a tener que resolver directamente quién nos hace el favor de defenderlas desde este púlpito que es la tele. Tienen ahí el teléfono, piénsenlo y ayúdennos con una pequeña cantidad tipo suscripción y además pues el Club de Amigos genera interesantes novedades. Por ejemplo, ya tenemos lotería de Navidad para todos ustedes por si quieren hacerse con el 10º del Toro Televisión. Ahí está, no engañamos, ese es el número, nuestro número. Y luego les cuento lo de los relojes, pero eso será después de la publicidad. No sé si están pensando en hacer algún regalo de cumpleaños, tal vez de aniversario, en fin, o pensando en adelantar los regalos de la Navidad, comprarlos ahora, porque el Toro tiene una nueva colección de relojes con movimiento automático, como ese que ven ahí en pantalla, que un italiano diría, ¡mamma mía, qué espectáculo! ¿Qué relojes? Hay modelos para hombre y para mujer, siempre siguiendo el mismo diseño, una adaptación del mismo diseño, con cristal mineral recubierto de zafiro, son de acero inoxidable, sumergibles hasta 100 metros, tienen garantía de 2 años y se cargan, ya lo saben ustedes, de manera natural con el movimiento de su muñeca. Y ahora viene lo importante. Yo es que lo llevo puesto y por lo tanto, pues aquí presumo de reloj como pueden ver ustedes, ¿no? Pero ahora van a ver lo más interesante, y es que este reloj, por la parte de atrás, esto es muy novedoso, es, como van a ver aquí, transparente. Y amigo, ahí puedes ver cómo funciona el reloj, cómo funciona la maquinaria y, por supuesto, presumir de un reloj tan moderno como eso. Si quieren más información sobre este relojito, pues llamen al Club de Amigos, porque son unidades limitadas y esto me da a mí que no llega Navidad. Seguimos con nuestra idea leitmotiv. Primero, decae la sedición, la derogan y ahora reforman al gusto, sazonan la malversación para que nadie esté descontento del tal Pedro Sánchez. Y si además resolvemos lo de Pepe Griñán, ya es divino de la muerte. Todo arreglado. Yo les contaba antes cuál es el plan de Sánchez. El plan de Sánchez es, con estos de Esquerra, los bilduetarras y todos los llamados malas compañías, terminar con algo que ya tiene un tufo absolutamente repugnante, inventándose la República Confederal de España. Volvemos a lo mismo de siempre. Eso intentará con ello convencer. A él le da igual la República Confederal. Él lo que quiere es engatusar a los otros y que le hagan presidente 4 años más. Si luego tiene que ser república, como si tiene que ser bananera. Las dos cosas, república y bananera. Hoy algunos que ya van, son como los pastores que van delante del rebaño. Como Otegi, ahora lo van a ver, ya está pidiendo el siguiente paso. Pedro, que tienes que liberar el referéndum de autodeterminación vasco. El coordinador general de EH Bildu pues va a toda velocidad, porque, hombre,
si le han dado a los catalanes lo del delito de sedición, lo han roto en 1000 pedazos, pues óyeme, pues ahora lo que toca es dejar de perseguir a quien pone en urnas para el derecho a decidir, la autodeterminación, carambas. Y esa va a ser la exigencia. Yo creo que Sánchez va a poder pues torear esa exigencia hasta las elecciones, pero esto, si gana Sánchez, va a caer, vamos, fijo, fijo, fijo. Hay que hablar de Griñán también porque espera la pedrea, a ver si la lotería le trae la pedrea, cuando menos, le toca la bonoloto o lo que sea y acaba no ingresando en prisión. El plan, como les decía, la reforma de la malversación la van a hacer a todo galope, entre 2 y 3 semanas, calculo yo. Y tanto Griñán como Chaves han sido citados, y esto lo tienen que saber, el miércoles para hablar de su inhabilitación. Ninguno de los dos cuenta para nadie, en política quiero decir, y por supuesto pues les comunicarán que no pueden ejercer cargos públicos durante unos cuantos años, bastantes. Bueno, ya veremos en qué queda lo de la malversación y en qué queda todo esto, pero Chaves y Griñán el miércoles a recibir el papelito conforme no pueden dedicarse a política en el futuro durante un montón de años. La audiencia de Sevilla cita a José Antonio Griñán, Manuel Chaves y otros 13 condenados de los ERE para cumplir la pena de inhabilitación. Los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía y el resto de condenados deben comparecer este miércoles a las 11 de la mañana. Esta misma instancia judicial tiene pendiente de resolver el nuevo escrito de la Fiscalía Anticorrupción que se opone a las peticiones de suspensión de pena de cárcel de las defensas de los condenados a prisión por dicha sentencia de los ERE, entre las que figura la solicitud de José Antonio Griñán y otros 8 exaltos cargos socialistas. Las defensas solicitaron la suspensión de las penas tras la interposición, en la gran mayoría de los casos, de incidentes de nulidad ante el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal, sin embargo, confirmó las penas de prisión para José Antonio Griñán y otros exaltos cargos del PSOE. El expresidente Griñán fue condenado a 6 años y 2 días de cárcel y 15 años y 2 días de inhabilitación por delitos continuados de malversación y prevaricación, mientras que Chaves recibió 9 años de inhabilitación por prevaricación. Bueno, pues nada, y como ya les he contado antes, el PP de Feijóo por la moderación. Bien, quiero hablar de un caso muy preocupante. Ha tenido lugar en Baleares. ¿Y qué ha ocurrido en Baleares? Pues que la justicia de las islas ha denegado la petición de un padre que quería para su hija que en la escuela de Baleares recibiera un 25% de clases en español. Y bueno, pues el hombre acudió a la justicia en Baleares le dice que no tiene derecho, y si alguno le ayuda, supongo que querrá llevar el caso al Tribunal Supremo, porque desde luego la justicia balear ha demostrado de qué pie cojea y de qué forma. Quiero hablar con don Jorge Campos, que es el presidente de Vox en Baleares. Muy buenas tardes, Jorge, creo que me escuchas. Sí, muy buenas tardes. ¿Puedes contarnos detalles del caso de este padre? Antes de nada, Javier, recordarás que hemos dicho más de una vez el tema en Baleares con la imposición del catalán incluso era peor que en Cataluña en muchos aspectos. Y este es uno de ellos. Este padre, que es el coordinador de la asociación Hablamos Español aquí en Baleares, había solicitado el ridículo 25% de materias en español para el aula de su hija. Bien, la asociación Hablamos Español, según además han comunicado ellos mismos, presentó esta demanda contenciosa administrativa, y lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Baleares es rechazar la medida cautelar, porque ellos habían solicitado una medida cautelar de que ya se pudiera pues atender esa petición del 25%. Como no ha entrado en el fondo del asunto, el TSJ de Baleares, Hablamos Español, ha dicho que lo recurrirán al Tribunal Supremo, lo cual es una auténtica barbaridad, tener que las familias tener que pasar también por un suplicio judicial para algo tan evidente, tan de sentido común como poder escolarizar a su hijo en la lengua oficial del Estado. Si encima tienen que meterse en estos procedimientos judiciales, pues demuestra en qué grave situación estamos con la imposibilidad de escolarizar a un niño en español en Baleares. La hija de este señor, no vamos a dar el nombre porque no hace falta y probablemente no traiga nada bueno,
porque claro, es estigmatizarlo. Aquí sí que se le estigmatiza. La hija de este señor estudiaba tercero de la ESO, esos son los datos que tengo yo, y bueno, la pretensión es pírrica, como decía usted, 25% en lengua española, que eso es nada de nada, pero ni siquiera eso, ¿eh? El martillo pilón siempre y en todo momento. Así es, ni siquiera ese ridículo 25%, también porque se hace una manipulación de esa sentencia que hacía referencia a la situación en Cataluña, y que hay que recordar que ese 25% ridículo no se refiere exclusivamente a que el 25% tenga que ser en español. Habla de que debe haber como mínimo un 25% de lengua cooficial, es decir, que el 25% de las materias sean en una de las dos lenguas cooficiales como mínimo. No tiene por qué ser el español, también puede ser la otra lengua cooficial. Pero vamos, en definitiva, esto se arreglaría como lo hacen en todos los países del mundo, menos en España, que es que los padres tengan garantizado el derecho a poder escolarizar a un niño en la lengua oficial del Estado y que en aquellas regiones donde hay una lengua cooficial haya libertad para poder elegir cualquiera de las dos lenguas, y no este sistema de porcentajes que además al final queda absolutamente en nada, porque en las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de educación y los claustros de profesores y todos los decretos y toda la legislación impiden de hecho poder escolarizar, insisto, ni tan siquiera en ese 25% en español. Con lo cual, aquí lo que hay que hacer es derogar toda esta normativa, garantizar el derecho a escolarizar a un niño en español y dar libertad lingüística en aquellas comunidades autónomas con lenguas cooficiales. Don Jorge Campos, un placer enorme tenerte en el programa y que nos hayas podido contar cómo está la cosa del idioma también en Baleares. Un placer, te deseo una feliz tarde. Muchas gracias, igualmente. Bueno, ya saben también, porque ha tenido un eco mediático brutal, la manifestación pro sanidad pública que tuvo lugar el fin de semana en Madrid. Se trataba de argumentos políticos contra las decisiones que toma el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Ahí se gritaron cosas como Ayuso asesina. Van a ver lo que pasó y luego discutimos los efectos de lo que pasó. Este domingo se celebraba la manifestación por la sanidad pública, una movilización promovida por sindicatos y partidos de izquierda de la oposición a Isabel Díaz Ayuso. Los grupos Más Madrid y PSOE negaban que se tratase de una protesta política, algo completamente falso, y así lo afirmaba la presidenta de la Comunidad de Madrid. Que no es nuevo, siempre que se acercan las elecciones y siempre que tienen la oportunidad, hacen lo mismo, que es llamar a un estallido. Lo que quieren es reventar el sistema desde dentro, la izquierda en la Comunidad de Madrid. Dicho esto, así es como diferentes líderes han promovido el odio. Que tengamos la peor inversión en sanidad del resto de comunidades es una decisión de la señora Ayuso, es una decisión política. Y es que la izquierda está convencida que gastar más es gastar mejor. Según un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, esto no es así. Comprobando cuál es el gasto por habitantes y cómo evolucionan los presupuestos, demuestran que el modelo más eficiente es el de Madrid, Murcia y Castilla y León. En cambio, las 10 comunidades autónomas con peor resultado son a manos de la izquierda. Además, muchos de los manifestantes criticaron el fracaso de asistencia por un boicot de Renfe. Es imposible venir tanta gente. En Pozol están poniendo pegas en Renfe, en Fuenlabrada, en Getafe, en distintos pueblos. Renfe la gestiona Sánchez, el PSOE y Podemos, pero la culpa sigue siendo de la misma, Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, el portavoz popular en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz, ha calificado la movilización por la sanidad pública de fracaso, ya que el 99% de los madrileños no la han apoyado. Hoy, sin embargo, hemos visto que el 99% de los madrileños no han apoyado esa movilización. Por lo tanto, ese plebiscito personal en el que Mónica García ha querido convertir esta historia se ha convertido en un rotundo fracaso. Denuncia que más que una manifestación por la sanidad pública ha sido un ataque político a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Según diferentes fuentes, muchos de los asistentes a la manifestación se hacen pasar por médicos y no lo son. Varios son militantes y candidatos de otros partidos. Mientras que Ayuso arrasa en las encuestas rozando una mayoría absoluta, la izquierda sigue intentando promulgar el odio. Quedan 6 meses para saber cuál será el resultado de la supuesta mala gestión de Isabel Díaz Ayuso.
Yo no sé, es evidente que tenía una intencionalidad política de arañar a Ayuso por donde le pueda doler, en este caso por la sanidad madrileña. También es evidente que han tomado decisiones, algunas de ellas erróneas, sin disponer de los medios necesarios, como por ejemplo los centros de salud de asistencia primaria que estarán abiertos 24 horas. Errores ha habido, como atestigua que en la consejería ha habido relevos y cambios y dimisiones. ¿Cómo ha encajado todo esto? Que la riada humana fue importante, ¿eh? Dice este señor del PP que, hombre, que no, que es un porcentaje pírrico de la población madrileña. No se lo tomen en broma porque esto es bastante serio. ¿Cómo demuestra que han llamado al sindicato convocante a negociar condiciones de mejora de los trabajadores de la sanidad, sobre todo de los médicos, con la urgencia de que se va a celebrar la reunión en el día de hoy? ¿Cómo ha encajado Isabel Díaz Ayuso lo que sucedía en la manifestación? Escuchemos sus declaraciones. No fue en defensa de la sanidad pública, sino para buscar un nuevo liderazgo de izquierdas, en este caso de ultraizquierda, en la Comunidad de Madrid, debido a la debacle que va a sufrir el Partido Socialista. Si hubiera sido por una manifestación únicamente por la sanidad pública, no duden que hubieran acudido 2 millones de madrileños. No conozco un solo madrileño que no esté orgulloso de su sanidad pública. En el momento en el que me llamaron asesina, estoy convencida que esa manifestación no era de médicos, o no era solo de médicos ni mucho menos, con quienes desde luego vamos a seguir negociando todo lo que haga falta. Desde luego, si un médico llama asesina a la presidenta de una comunidad autónoma que tiene mayoría de votos, demuestra ser como poco irreverente y tener muy poco sentido común y una humanidad bastante escasa. Dicho lo cual, lo más curioso de todo esto, vamos a ponerle un poco la guinda, que si no hay salsa no nos entretendremos, es que el de la coleta, Pablo Iglesias, ha dicho que tiene razón Ayuso, que es verdad que la manifestación de ayer iba mucho más allá que lo que es la sanidad. Obviamente lo hemos visto claramente. Y bueno, Internet está repleto de personajes de la ceja antes con Zapatero y ahora de la pseudo ceja que han sido vistos saliendo de recibir tratamiento médico de centros privados, pero que a la hora de la verdad salen a las calles a gritar: uy, la sanidad pública maravillosa para otros, ¿vale? Aquí está Pedro Almodóvar. Pedro, bueno, ahí está saliendo de la Ruber, no sé si la internacional o la otra, me da igual. Ambas son privadas. Esto le pasó hace unos días al actor Luis Tosar, exactamente lo mismo. Otro que está a favor de la sanidad pública, pero para otros. Y aquí hay cosas que son evidentes. Los funcionarios que pueden elegir, pues si van a la Muface o van a la no sé qué, o se quedan en la Seguridad Social, también los funcionarios sanitarios deciden irse a la privada. Ahora, eso sí, salen a defender la pública. Hombre, faltaría más. Pero yo sí puedo a la privada. Ay, qué caraduras, qué cinismo y qué oportunismo político el de la izquierda en Madrid contra Ayuso. No le hagan mucho daño a la sanidad pública o privada, porque así que despierte algún otro virus. Vamos a ver lo que hemos visto siempre, que los que estaban ahí, seguro que estaban la tonelada de liberados sindicales que tiene la sanidad madrileña, estaban en la manifestación, dándole al bombo. Pero no estaban cuando los madrileños sufrían el COVID y morían por el COVID. No hubo ni un caso conocido de liberado sindical que dijera: como mis compañeros están sufriendo y están en esta tensión, me suspendan la condición de liberado sindical, que me incorporo mañana al Gregorio Marañón, o al 12 de octubre, o al hospital madrileño que fuera. Ni uno solo, qué vergüenza. Ni uno solo. Bueno, y por continuar con el panorama político, hoy se ha sabido lo que ya era un secreto a voces, y es que Reyes Maroto, la actual ministra de Industria, va a ser candidata a las elecciones para la alcaldía de Madrid. Va a ser la competidora del PSOE con Martínez Almeida. Vamos a escuchar en primer lugar a Reyes Maroto cuando lo anunciaba.
Yo quiero un Madrid en el que las madrileñas y los madrileños puedan vivir mejor y desarrollar todo su potencial. Un Madrid en el que sus distritos, desde Villaverde, Hortaleza, de Moncloa a Vicálvaro, se sientan parte de un modelo de ciudad inclusivo. Un Madrid feminista. Por eso he decidido dar el paso y presentar mi candidatura a la alcaldía de la ciudad de Madrid. Qué bien lee la candidata del PSOE. Bueno, ¿esta señora quién es? Muchos no la conocen. Ha sido una ministra gris, iba a ser la número 2 de Gabilondo, pero Gabilondo perdió estrepitosamente la competencia por la comunidad y ahora la utilizan y la mandan a competir con Martínez Almeida por la alcaldía de Madrid. Se ha hecho, si hay dos cosas que la hacen famosa, es que era la que salía con la navaja de grandes dimensiones ensangrentada, que luego cuando en la foto lo parecía, pero cuando alguien la puso en la mano de alguien, vimos que era una navajita de juguete y que parecía más bien pintada que no ensangrentada en un agujerito que tenía la hoja de corte. Y luego lo otro es que, bueno, hay mucha gente que la critica porque esta señora vive en Alcorcón. Y Alcorcón, para los que no sean de Madrid, no es vivir en Madrid. Y entonces, pues, como a algún candidato del PP le pusieron muchas pegas por quererse presentar en un municipio donde no vivía, pues ahora les devuelven la crítica y dicen, oiga, pero usted no vive siquiera en Madrid. ¿Cómo se presenta a la alcaldía? ¿Qué desfachatez es esta? Vean. Fin a las dudas que había dentro del PSOE de Madrid. Reyes Maroto finalmente será la candidata socialista que tanto buscaba el gobierno. Muchas dudas sobre quién podría ser y finalmente será alguien que apenas los madrileños conocen. Ni idea, lo siento. No, no sé quién es. Reyes Maroto. Ni idea. El caso es que Maroto me suena, pero Reyes no. Me parece un poco de algún partido, pero me suena que es del Partido Popular. Me suena. Es política. A pesar de ser ministra en España, tampoco la conocen mucho. Según el CIS de Tezanos, el pasado octubre, solo el 49% de los encuestados conocían a la candidata. Reyes Maroto dejará la cartera de Industria el próximo mes de abril. Le dará muy poco tiempo a conocer la capital española. La ministra, nacida en la localidad vallisoletana de Medina del Campo, reside actualmente en Alcorcón, no en Madrid. En el único ámbito madrileño donde ha tenido participación ha sido en la Asamblea. En 2018 salió para ser ministra y en 2021 Ángel Gabilondo anunció que Maroto sería su vicepresidente en caso de que ganara las elecciones. La alcaldesa de Alcorcón criticó que el actual candidato del PP, Antonio González Terol, se presentara sin vivir allí. Con tono irónico decía que esperaba que le dé tiempo a conocer la ciudad. Hoy daba la enhorabuena a Reyes Maroto a pesar de que vive en Alcorcón. Una vez más, doble vara de medir en el PSOE de Madrid. Durante su época en la Asamblea aseguró haber recibido un sobre con una navaja ensangrentada en su interior. Que hoy yo soy la amenazada, pero todos los demócratas estamos amenazados, que es algo serio, que esto no se lo inventa nadie, porque mi persona no es una persona polémica. Poco después se confirmó que era una navajita diferente a la que denunció la ministra, con una fotografía que era como poco engañosa. Ahora en 2023 Reyes Maroto tendrá el objetivo de superar esa cuarta plaza que ocupa el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Pues, en fin, que pase lo que tenga que pasar. Por cierto, que le recriminaba a Almeida, oiga, y ahora que dimita mañana y que se empiece a hacer campaña. No, esta va a hacernos un illa y va a aguantar ahí para no producirle quebraderos de cabeza al gran líder Sánchez con una crisis de gobierno porque se le va una ministra. No, ella va a aguantar hasta abril ahí tranquilamente. Pues bueno, ella verá. Nos vamos a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Ya estamos de vuelta. Mesa de análisis político a las 8:23 con dos invitados que les presento a continuación. Don Sergio Bravezo, diputado del PP en la Asamblea de Madrid. Buenas tardes. ¿Todo bien? Pues sí, lluviosas tardes aquí en la ciudad de Madrid, viniendo para aquí a los estudios. Que llueva la Virgen de la Cueva, ya sabe usted cómo es eso. Los romanos no sé si invocaban a la Virgen de la Cueva o no. No, pero algo parecido. Paco Álvarez, que es historiador, geógrafo y el hombre de la cultura de Roma, el efecto de la cultura de Roma sobre España y al revés. Y viceversa. Que también lo tuvimos. Buenas tardes. Tres emperadores, muy buenas. Por lo menos.
Por lo menos que se sepa. Sí. Alguno habría por ahí emboscado. Es probable que sí. Bueno, ¿quieren decir algo de la malversación, de la sedición? ¿Quieren decir algo de la manifestación de la sanidad pública de ayer? Hay algo muy relevante que yo acabo de contar, pero es probable que no lo hayan visto todavía, porque esto acaba de salir, o alguien acaba de enterarse. Iglesias da la razón a Ayuso porque dice que la manifestación iba mucho más allá de la sanidad. Y es verdad, es obvio, ¿no? Sí, bueno, eso está claro. A ver, yo... No necesitábamos la confirmación. La confirmación de Pablo Iglesias. Pero... No, hombre, desde luego que iba mucho más allá de esa reivindicación, que sería legítima, desde luego, cuando se hace desde esa perspectiva sanitaria. La realidad que es cuando tú tienes a los portavoces de esta manifestación son, 1, políticos, 2, gente de la farándula, gente del cine, gente que sabemos que es de La Ceja, que ha vuelto La Ceja con toda la fuerza. Volveme a poner a Pedro Almodóvar saliendo de la Ruber, que me pone muy... Por ejemplo, claro, es me que... pone muy a 100. Ese es un ejemplo. Ver banderas con la hoz y el martillo en medio de la Castellana, pues es algo que también a uno le hace pensar que a lo mejor no está en una reivindicación sanitaria. Cuando hay gente que habla en los medios de comunicación, entrevistada así al azar, y resulta que son activistas de partidos políticos, hombre, pues todo uno puede decir que parece más una reivindicación política que no una reivindicación por un mejor servicio. Y le añado algo que tampoco se ha comentado, pero que lo sabemos porque hay fotografías sobre los diferentes autobuses que llegaron aquí a Madrid del resto de España para ir a la manifestación. Ojo, eso es un poco incoherente si es una manifestación en contra de las actuaciones que están haciendo sobre la sanidad en Madrid. Y otra cosa, claro, es incoherente. Y otra cosa, se supone que los convocantes de la manifestación eran asociaciones de vecinos de Madrid. Sí. Entonces, no sé por qué una asociación de vecinos de Madrid tiene que fletar un autobús de Castellón para traer vecinos, salvo que los vecinos de Madrid vivan allí, en otras provincias. O sea, que a lo mejor no era eso, ¿no? A lo mejor va a ser que no. Menos mal que ha venido Iglesias a abrirnos los ojos. Con lo cual no estarían empadronados en Madrid y no podrían ir a la sanidad de Madrid. Aunque, ojo, hay que decirlo, la sanidad de Madrid acoge a miles y cientos de personas todos los años de otras comunidades autónomas. Por ejemplo, de Castilla-La Mancha. Ya le digo yo que son más de 50.000 cada año. Ajá, así es. Que vienen a operarse a Madrid, que vienen a tratarse determinadas cosas a Madrid. Y allí hay un hospital que no quiso inaugurar. El fenómeno este de presidente que tienen, durante la pandemia, hospital cerrado, o sea, perfectamente dotado, no le faltaba ni un detalle, pero cerrado hasta que terminó la pandemia. En Toledo, justamente. Sí, de hecho, es que Toledo, que está cerquísima de Madrid, hubiera sido el sitio donde podría haberse trasladado muchísima gente, porque quiero recordar, todas estas cosas se olvidan, pero Madrid tuvo que abrir el IFEMA y habilitarlo como una sala extraordinaria para atender a los enfermos de COVID. Así es, ya nos acordamos. Y es que es terrible, es que además, no sé, una de las personas que le ha dado mucho bombo a esto de la mani es una persona médica y madre que se hizo fotografías con una camiseta que dice "yo boicoteé el Zendal". Entonces, quiero decir, eso es peor que lo de la mujer de Tosar dando a luz en el Ruber o el amigo Almodóvar. Y luego eso, lo que has dicho, las banderas republicanas, que no sé, o sea, la salud de la Segunda República era mejor. Es que esta imagen me conmueve. El de la camiseta, Pedro. Camiseta que se la dieron ahí, porque evidentemente no fue vestida así. Te han pillado saliendo de la Ruber, hombre, ponedme la salida de Pedro de la Ruber. Pero es Pedro, es Luis Tosar, que también estaba ahí, que hizo un vídeo estupendo, porque el hombre habla muy bien, es muy buen actor, y evidentemente hizo su papel animando a la gente a ir a la Mani. Entrando y saliendo de la Ruber, pillado, gocha. A lo mejor es que se creen que la Ruber es pública. Y déjeme insistir en una cosa. Si a mí estaría absolutamente encantado de que el señor Pedro fuera a la manifestación, pero que no tomara la palabra como si fuera él
un médico afectado, un sanitario afectado. Él no es el protagonista. En cuanto uno está tomando la palabra en un sitio donde él tiene que ser uno más y no el protagonista significa que sus reivindicaciones, que no son sanitarias, sino políticas, son las que prevalecen. Bueno, estamos en una tesitura en la que Sánchez ha decidido derogar el delito de sedición y ahora en 2 o 3 semanas retocarán el de malversación para resolver lo de unos 50 indepes que están afectados por ese delito grave de un político, porque malversar, ahora nos querrán convencer de lo contrario y nos dirán, en Europa es así, como nos decían lo de la sedición y todas las patrañas estas. Es un delito muy antiguo. Ya ustedes se las saben y que por lo menos hacen sonreír a Cabezón. La cosa es que ahora nos dirán, no, hombre, si no hubo lucro, no hubo malversación. No. Si no hubo lucro, no hubo apropiación. Exacto. La malversación es otro rollo. Pero bueno, ya nos intentarán convencer de todo ello. En fin, aquí tenemos 2 partidos políticos, que son Ciudadanos y Vox, que dicen apoyaríamos al PP si presentara una moción de censura. Y tenemos al camarada Feijóo, que está por la moderación. Y que lo que pide es una reforma para que sea un tipo penal la convocatoria de referéndum independentista. Eso ya lo teníamos en el Código Penal, cayó cuando Zapatero, una de las cosas que cayeron, sobre todo la vergüenza de los españoles, cayó a unos límites completamente llamativos. No sé si quieren hacer algún comentario sobre eso. Pues si no, sí. nos metemos... Adelante. Yo sí quería hablar un poco porque es que estamos inmersos en tal circo, porque realmente la política del gobierno es un circo, que yo creo que no nos damos cuenta de la gravedad de los hechos. O sea, todo esto empieza porque unos señores cometen un delito, se les juzga y se les condena. Después, sus amigos piden que no se les juzgue por cometer ese tipo de delitos. Después el gobierno les perdona a los delincuentes que han cometido ese delito. Y no contento con eso, ni los delincuentes ni el gobierno dicen, oye, es que eso ya no queremos que sea delito. No sé, imaginaros que estuviéramos hablando, no sé, del tráfico de drogas. Es exactamente lo mismo. O sea, oiga, yo no quiero que esto sea delito porque eso es judicializar la importación de cocaína. Pongamos por caso. Y va el gobierno y dice, muy bien, pero no contentos con eso, todavía quieren más otra cosa. Oye, es que claro, vendiendo droga me forro y quiero que ese dinero sea automáticamente limpio. Bueno, da igual, también, lo que tú quieras. Y la culpa de todo esto... Y 2 huevos fritos. Y 2 huevos fritos. Y la culpa de todo esto, no sé si os habéis dado cuenta, pero según decía el amigo Pachi ayer, es de la oposición. Completamente, completamente. Resulta que el hecho de que exista el PP ha creado el nacionalismo. Sí, quiero recordar una de las palabras que ha tenido en manifestaciones Pere Aragonés, que acabo de ver que, por cierto, se escribe su acento con acento abierto, un típico catalán. Yo creía que Aragonés era una palabra de Aragón, sí. Una palabra de origen castellano. Pero bueno. No se meta con el apellido, que bastante pena tiene. Está triste. Es que se llama Aragonés y de segundo, ¿sabe cómo? ¿Cómo? García. Hostia. Eso sí que es novedoso, ¿eh? Eso es bueno, sí, novedoso. eso es bueno, eso está bien. Bueno, García es el apellido más numeroso en Cataluña. Por supuesto, pero es la primera vez que pasa que alguien que manda algo a la Generalitat de segunda apellido lleva García y de primera Aragonés. Déjeme decir que Pere Aragonés hoy ha dicho, creo que ha sido en Cataluña Radio, que después de abolir la sedición, ahora ya pasamos al de malversación. Eso, abolir la sedición. Ahora mismo se lo voy a poner porque lo hemos ofrecido a los espectadores con anterioridad. Y quiero recordar simplemente el proceso que hemos tenido. Primero, tenemos la valoración del gobierno diciendo que vamos a por la sedición, tenemos una manifestación entre medio, montamos el pollo padre en todos los medios de comunicación apesebrados y Televisión Española incluido, y luego volvemos otra vez con un pasito más, que es el de abolir, quitar, reformar, no sé lo que quieren hacer, con el de malversación. Y ojo, se van a justificar diciendo lo siguiente, que como va a haber personas afectadas por sentencias anteriores, por la Gürtel, etcétera, etcétera, como ellos se van a beneficiar, también se puede beneficiar Griñán.
Claro, es que es la jugada a 3 bolas del billar. Y luego, con tronera. Claro, una cuestión es que dicen, no, vamos a reformar. Bueno, el señor Antonio va el otro día y dice, vamos a reformar el delito de sedición y lo vamos a cambiar por uno que es revuelta pública o algo así. Que, a ver, si yo reformo mi coche y lo cambio por una moto, ya no es un coche, es una moto. Entonces, yo no puedo reformar un delito cargándomelo y quitándolo del Código Penal. Es más, ni por muy antiguo que sea, cosa que no lo es, porque también el robo y el asesinato y la violación son antiguos, y aparte tampoco lo es porque Felipe González de 1995 hizo el nuevo Código Penal que está vigente todavía, y luego, por supuesto, lo que ya se ha dicho aquí mucho de todas las mentiras que nos han contado de que esto es lo mismo que en Europa. En Europa, por ejemplo, en Alemania, en Italia, en Francia, en Portugal, no hay, o sea, están prohibidos los partidos nacionalistas. Pero es que, claro, y la sedición penada... Es que, claro, cuando uno habla de copiar, acoger o tomar un sistema de otro sitio, tiene que copiar todo el sistema. A mí no me vale que me diga... Este artículo de la Constitución me parece el cherry picking, que no me parece que este sí que me gusta, pero este no. O sea, me gusta el derecho de una vivienda para todo el mundo, pero el de la propiedad, ese ya no me gusta, ese fuera. No, uno si tiene que coger un sistema, coge el sistema completo y no hace trampas como en este caso. Bueno, hemos querido salir a las calles y preguntar a los ciudadanos si el PP debería presentar una moción de censura. ¿No la va a ganar? Puede que no. Pero a veces la política es insistir mucho y darse cabezazos contra la pared, porque al final la pared se cae. Vamos a ver qué dice la gente. Yo creo que no cabe allí presentar una moción de censura. No hay base. Es un poco oportunista, pero bueno. Bueno, si van a proponer cosas mejores que ellos, sí. Pero si van a hacer lo mismo, pues es una tontería sacar un partido político para poner otro igual. Me parece anticipado ya esperar que termine la legislatura y ya después Dios dirá. Que sí, que tendría que hacerlo. O sea, ya se están riendo de todos, tienen que hacerlo ya. Yo creo que no debería acompañar la idea de Vox porque son partidos independientes y yo creo que lo que toca es moderación y sentido común. Yo creo que no, porque las posibilidades de que prosperara esa moción de censura es muy difícil. En consecuencia es quemar una posición que no es necesaria en estos momentos. Yo lo que creo es que se tiene que preparar para las elecciones a finales del próximo año y ganarlas, esperemos. Yo creo que cada partido tiene su agenda y la agenda del Partido Popular es otra diferente a la de Vox y debe seguir su curso. Esto no es una conveniencia táctica, no depende de las elecciones. ¿Y si no hay elecciones a finales del año que viene? Estamos en manos de unos tíos que se han saltado a la torera el Estado de Derecho 20 veces. ¿Cuántas más veces tienen que saltarse el Estado de Derecho para que este país, sus ciudadanos y sus representantes reaccionen adecuadamente? Me parece perfectamente bien que se organicen manifestaciones. Vamos a ver cuántos estamos ahí, pero desde luego, moción de censura. Es que no la van a ganar, como no la van a ganar, oiga, si yo no hiciera todo aquello que no tengo claro que vaya a ganar, seguramente me quedaría en la cama. Ese no es el planteamiento. La política se da dándose de cabezazos permanentemente, porque eso da votos. Feijóo, la moderación. Puede que dé algún voto, no digo que no, pero desde luego no da tantos como el ponerse bravo cuando la situación lo requiere. Y me parece que cosas que requieran ponerse bravo, pocas se le van a presentar a la oposición, como lo que acaban de hacer con la sedición y lo que van a perpetrar con la malversación. Pero bueno. Yo en este caso lo tengo muy claro. Para mí no es momento de una moción de censura, ahora es momento de hacer una oposición rigurosa, fuerte y estricta en contra de este gobierno. Eso sí que lo tengo claro. La situación de la moción de censura, le diré, para perder una moción de censura lo único que se da es una imagen de debilidad. Y hoy estamos en el momento de las imágenes. Y la imagen que tiene la población sobre el gobierno de Pedro Sánchez es de debilidad. Es un gobierno títere, es un gobierno que ha perdido el centro del norte, en este caso más que el centro, el norte de la política española. Por lo tanto, esa es la situación que tenemos con Pedro Sánchez. Lo malo de todo esto es que no hay
unos diputados que puedan sacar y salir a Pedro Sánchez. Es que no hay una alternativa, no se puede hacer una moción de censura porque no se va a ganar, se va a perder y la imagen sería fatídica. Creo que ahora lo que se tiene uno que centrar no es en esa moción de censura, es sobre todo en alzar la voz en contra de lo que está haciendo el gobierno y ser duro, estricto y... ¿En la calle? Por supuesto, yo soy partidario de hacerlo en todos y cada uno de los ámbitos. Ah, pues a ver si Yo tienen un encuentro... no sé. En el Partido Popular de Madrid, cuando hemos tenido que apoyar a los transportistas que han hecho una manifestación aquí en Madrid, ahí hemos estado. Cuando se ha tenido que salir a la calle, lo hemos hecho. Ahora, sí que yo creo que perder una moción de censura no creo que sea la mejor alternativa. Pues yo creo que se hable de la moción de censura en el Congreso ya me parece un hallazgo, pero bueno. Yo en este caso, fíjate que no estoy de acuerdo. Yo creo que hay un momento en el que, como ha dicho Javier, que aunque sepas que vas a perder, tienes que dar la patada. O sea, quiero decir, si no, no sé, Ucrania cuando le invadió Putin habría dicho, como vamos a perder, no nos defendemos. Que de hecho es lo que decía el Partido Comunista, que no les mandéis armas porque entonces la guerra va a durar más. Entonces, quiero decir, yo creo que habría que, por lo menos, pensárselo muy bien y amenazar a Pedro Sánchez con esto de la moción de censura, porque a lo mejor sí que se puede, yo que sé, hay por ahí Coalición Canaria, no sé qué, hay 3 o 4 partidines, que a lo mejor se puede hablar con ellos, y si no, aunque, o sea, quiero decir, si el Pedro Sánchez gana o supera la moción de censura por 10 votos, que ya sabemos de quién van a ser, pues a lo mejor la imagen de debilidad no termina siendo la de la oposición que puso pie en pared, sino la de Sánchez. Y por cierto, y si me dejan añadir una cosa sobre este tema, que sí que me parece que al menos relevante, quien ha propuesto, y ha sido el primer partido que ha propuesto esta moción de censura otra vez, ha sido Ciudadanos. Lo digo porque es el mismo partido que apoyó el segundo estado de alarma de 6 meses apoyando al señor Pedro Sánchez. El mismo partido que cuando tenía las posibilidades de acabar con reformas laborales, con diferentes medidas que ha sacado el gobierno a nivel legislativo, siempre Ciudadanos ha estado bailándole el agua al señor Pedro Sánchez. Y ahora me viene con estas. No son socios fiables. Pero bueno, es que de verdad, claro, es que no te queda otra. En este caso ha salido Abascal diciendo que se suma o que le parece bien esta idea por parte de Ciudadanos. Pues sinceramente, a mí, yo creo que se equivoca aquí el señor Abascal. No, la idea no es buena porque viene de una gente que no es de fiar. No, pero es que no es de fiar. Las ideas, Sergio, no son buenas o malas según quien las tenga. La idea no es de nadie. No me puedo apoyar en un partido que me deja tirado. No es de nadie. En medio del camino. Solamente son los primeros que lo proponen. Con los diputados que tienen no la pueden presentar solos. Ni siquiera. Es un tiro al aire, vale. Pero creo que hay que respetarlo todo. El planteamiento de Ciudadanos, que es que esto es una escoria y que esto está derruyendo el Código Penal y que está haciendo una barbaridad, que va a dejar sin argumentos en el Parlamento Europeo a las tesis de los que reclaman la vuelta de Puigdemont, por ejemplo, claro. O los que... Sí, al final le vamos a tener que... Es el mismo partido que está a favor de la ley trans. Bien. Pero es que no vamos a mejorar. Es que apoyándonos en ellos no vamos a ningún lado. No, hace un análisis global y yo estoy haciendo un análisis parcial, el que tiene que ver con que deroguen el delito de sedición y ahora se propongan atacar el de malversación. En eso usted tiene absolutamente razón en ese tema. Lo proponga quien lo proponga, a mí es que me da igual. Yo lo que quiero es que nos den la oportunidad de decir no. A ver, me da igual, voy a ir a todas, las que organice quien sea, manifestaciones, actos, protocolos, lo que ustedes quieran. Bueno, vamos a hablar de Marlaska siquiera un poquito. Porque el que es defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha emitido un informe que acredita que la policía marroquí accedió a la zona del Estado español que está entre las dos fronteras y que los agentes de la Guardia Civil les entregaron las personas que habían conseguido interceptar. La Guardia Civil a Marruecos. Después de visionar las imágenes, dice el defensor del pueblo, en especial las captadas por el helicóptero, estas
afirmaciones no pueden ser compartidas por esta institución. Las imágenes captadas ponen de manifiesto la situación de peligro que se desarrolló y de la que los agentes que participaron en el operativo debieran haber tenido información constante. Por lo tanto, no resulta plausible que no se tuviera conocimiento alguno de la situación de riesgo. Bueno, pues es una pequeña coz en la espinilla de Marlaska a propósito de lo sucedido en Logroño. ¿No os parece casual que justo lo del delito de sedición se diera a conocer este viernes antes de la manifestación gorda en Madrid y después de una semana en la que hasta sus socios han estado pidiendo la cabeza de Marlaska? Tengo por cierto que fue tan medido. ¿Quién tiene que salir hablando el primero? Que fue Aragonés. ¿Quién tiene que salir hablando el segundo? ¿Cómo no tiene que salir hablando el presidente del gobierno? Que se cogió un vuelo, se fue a Bali, luego se irá a Corea del Sur y si acaso volverá el mes que viene. Sí, qué fuerte. O sea, todo perfectamente, como un ballet, perfectamente organizado. No ha habido dudas. Sí, primero de todo, quiero decir algo que hemos insistido, y en esta casa se ha insistido muchas veces, y de lo cual yo también he compartido y he pedido en muchas ocasiones, la importancia de tener unas buenas fronteras, de tener unas fronteras en condiciones. ¿Por qué? Porque si no pasan este tipo de cosas. Cuando no se dan los recursos suficientes, cuando se está apoyando uno en países que no tienen ni los mismos principios, ni los mismos valores, ni el mismo respeto a la ley y a los derechos de las personas, tenemos problemas graves. Entonces, por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Primero de todo, yo creo que ese informe es demoledor contra el gobierno, las imágenes son durísimas, como podemos ver, yo creo que cualquier persona con un mínimo de cordura esto lo ve intolerable, y que aquí el gobierno esté rehusando responsabilidad alguna sobre lo que ha pasado. Estas imágenes son gravísimas. Llega a pasar con un gobierno del Partido Popular, con uno de derechas, y cae el gobierno simplemente por estas imágenes puestas una y otra vez en todas las televisiones apesebradas y Televisión Española incluida. Bueno, eso si no sale un Feijóo y dice, cuando yo gobierne esto no va a volver a pasar. Hombre, ¿Qué es lo que viene diciendo en los últimos meses? No, hombre, es que esto no tiene que volver a... Es que esto es que no puede ser. Y para ello, ¿qué hay que hacer? Ser serios con nuestra frontera. Claro. O se es serio con nuestra frontera, vamos a tener estas situaciones que no se pueden volver a repetir. Es que el problema es que el PSOE no está siendo serio con las fronteras. Italia, Chipre, entre otras cosas. Italia, Chipre, Grecia y Malta han firmado, han hecho la solicitud a Europa porque son países en primera línea de inmigración ilegal, etcétera, etcétera, y España que está mirando para otro lado. Lo que ocurrió en Melilla fue un intento de invasión. O sea, lo normal, si alguien intenta entrar a lo loco en tu casa, si son 10.000 o si son 50.000, ¿no? Es defenderla. Pero es que hay que defenderla antes de que lleguen a ser 10.000. Bueno, último asunto del día, quiero que sepan todos qué es lo que hacía qué es lo que hace Irene Montero en Argentina, que ahora les ha dado todas por viajar. Fue a Nueva York, como ahí hablan el mismo idioma, y ahora está en Recoleto. Venga, vamos a ver qué es lo que hace en Argentina Irene Montero. Irene Montero despliega su agenda feminista por Hispanoamérica. Su tema estrella, el aborto. En todos estos años se han producido de forma sistemática acoso por parte de los antiabortistas a las clínicas, a las mujeres, metiéndolas en camiones o en furgonetas en las que les obligan a hacer ecografías para poder mostrarles los fetos y por tanto intentar convencerlas de que no interrumpan el embarazo. Y como una vanguardista ha sido recibida hasta en las conferencias. Cada vez es más importante que hablemos de la violencia política, que es la consecuencia que sufrimos las mujeres feministas que estamos temporalmente al frente, ya sea en un gobierno o en un movimiento social o en las luchas climáticas. La ministra ha pasado 5 días de vacaciones junto a Isa Serra y otros miembros de la Delegación Española de Igualdad, en lo que han descrito como un viaje oficial para verse con los presidentes de Argentina y de Colombia en Bogotá. El pasado jueves posaba así con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada a 12 años de cárcel por corrupción. El intento de asesinato de la vicepresidenta es violencia política. Ella es una mujer que ejerce un liderazgo popular muy poderoso en la región, en América Latina, que es admirada por muchas de nosotras. Pero el primer día de su visita al país argentino acudía a una comisión
aunque nada tenía que ver con el área política que ella misma representa, una comisión económica para el Caribe y América Latina. Por el momento se desconoce cuál ha sido el gasto que la ministra y los suyos han hecho nuevamente en este viaje, pero hace apenas unos meses viajó junto al rey Felipe VI a la toma de posesión del presidente de Chile. Entonces gastó casi 8.000 euros solo en un fin de semana junto a su amiga Isa Serra y una niñera. Bueno, esto se comenta solo. Una señora que dice que cogen a las mujeres que quieren abortar, las meten en una furgoneta, una camioneta, un no sé qué, y allí las convencen, les lavan la cabeza. Bueno, Club de Amigos. Tenemos el honor de tener sentada en nuestra mesa a doña Mar Cristóbal, que nos viene a contar una actividad del Club de Amigos que tiene que ver con una ciudad que le tengo yo un gran cariño, que es Milán, y otra que le tengo admiración, pero más lejana, que es Florencia. Florencia, con razón, qué dos ciudades más bonitas, ¿verdad? Y efectivamente nos vamos a Italia para ver estas dos magníficas catedrales, la catedral en Milán y la catedral de Florencia, que son dos hitos en la arquitectura, ¿no? Milán es preciosa, es una catedral, bueno, gótica, pero con ese renacimiento italiano. Y pues como estamos viendo en la fotografía, unos pináculos estupendos, magníficos, numerosísimos, más de 130 y todos acabados, cada uno de ellos con una preciosa imagen, y a la última, la más grande, pues la Madonna, ¿no? Y por supuesto de Florencia es un hito en la arquitectura, especialmente por esa cúpula de Brunelleschi, efectivamente, que tardó en hacerse porque era tan grande, ampliaron la nave de tal manera que el espacio era tan grande que no se había hecho hasta entonces una cúpula igual. Y efectivamente, bueno, él se fijó en la de Roma. Eso lo contaré, por supuesto. Él se fijó en el Panteón, claro, cómo no, y ahí aprendió la técnica de los romanos y ahí aprendió cómo podría solucionarse ese problema arquitectónico. Efectivamente, yo lo contaré todo, cómo pone ese freno con los ladrillos, cómo juega con las fuerzas, con la piedra y con el ladrillo para contrarrestar los pesos. Y es muy bonito, y además la anécdota del huevo, que es muy simpática, ¿no? de contar cómo decidieron. Había un concurso en ese momento, eran pues 1500 y pico, 1520. Había perdido un concurso con otro artista del Renacimiento italiano y, bueno, y él se ofreció, se ofreció, Brunelleschi y otros artistas italianos, a presentar ese proyecto para hacer esa cúpula, ¿no? Que era un proyecto deseado por toda Florencia, porque claro, da empaque y estaba con ese hueco que daba... que no era presentable, y Lorenzo de Medici, creo recordar, que fue el que lo financió, planteó un concurso, se presentaron varios y él no era el preferido porque él no era arquitecto de antemano, él era orfebre, escultor, y sin embargo, bueno, pues hay una anécdota que cuenta que él no quiso decirlo en ese momento, cómo iba a solucionar el problema. Y lo que dijo es, bueno, pues el que sea capaz de poner un huevo encima de una mesa de mármol y tenerlo de pie, pues que ganara el concurso. Entonces, claro, la historia, la leyenda dice que él lo cascó de tal manera que lo puso en pie y todos dijeron, ah, claro, si yo lo llego a saber, por eso no lo cuento, porque si te lo cuento, lo haces tú. Entonces él, sí, realmente es una maravilla arquitectónica y de unas dimensiones descomunales. Y bueno, en la conferencia pues contaré todo esto, claro, de dónde lo aprendió, cómo fue ese proceso de construcción y todas las teorías que ya más o menos ya están todas corroboradas de cómo se cree que efectivamente él pudo solventar ese problema de espacio, claro. ¿El miércoles? El miércoles 16 a las 19 horas. A las 7 de la tarde. Esto se puede seguir por redes, ¿no? O sea, sí, que se puede estar presencial y se puede seguir desde casa si es que diluvia, llueve o hace viento, en casa también. Cosa. Las dos posibilidades están a su disposición. Ahora, eso sí, reserven. Tanto si vienen presencialmente como si están presentes en esta charla, pues de forma redes sociales, reserven porque me temo que va a haber llenazo. Eso te deseo, por lo menos. Muchas gracias, Mar, por estar aquí con nosotros. Estamos a punto de marcharnos. Ustedes y yo no, porque yo les invito a ver a continuación
El día en 30 minutos, pero nuestros amigos don Sergio Bravezo y don Paco Álvarez sí. Así es que os agradezco mucho que hayáis estado aquí. Hoy no hemos estado de acuerdo en todo, pero es normal. No estar de acuerdo faltaría. en todo. Menos mal. Es la esencia de la democracia. No somos socialistas. Eso y no llamar asesinos al primero que te encuentras por ahí, al primero que odias. Yo, no me cae bien Luis Enrique, pero no le llamaré jamás de asesino. ¿Qué tendrá que ver, verdad? Pues eso vale también para Ayuso. En fin, hasta pronto, hasta dentro de unos minutos. El día en 30 minutos. Bueno, no nos habíamos repuesto de la derogación del delito de sedición cuando Oriol Junqueras nos puso sobre la pista del siguiente o de la siguiente concesión de Pedro Sánchez. En una entrevista este mismo fin de semana, el de Esquerra anunciaba la reforma consensuada del delito de malversación. ¿Qué retoques piensan introducir en ese delito de malversación? Pues los que sean necesarios para permitir librar de condenas e incluso de juicios pues a medio centenar de independentistas afectados. Y además, si se puede de paso arreglarle la situación a Pepe Griñán, pues mucho mejor. La reacción de la oposición. Ciudadanos y Vox se ofrecen para apoyar una moción de censura que expulse a Sánchez, pero el Partido Popular no está por la labor y defiende una cosa pues a medio gas, defiende penar la convocatoria de referéndums que sean objetivamente un intento de independencia de algún territorio español, sustrayéndose Alberto Núñez Feijóo de confrontar lo que es directamente la derogación del delito de sedición. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, las consecuencias. La reforma del delito de malversación va a abrir definitivamente la puerta a Oriol Junqueras para presentarse como candidato a esos próximos comicios. El cambio permitirá revisar la condena de los líderes del procés condenados, además de por sedición por este delito, y allanará el camino para la vuelta de Puigdemont a España. Otros 30 cargos de la Generalitat todavía no juzgados van a poder también beneficiarse de la reforma. Bueno, los catalanes no son los únicos. Griñán, aquí lo ven, podría evitar la cárcel acogiéndose a este cambio en el Código Penal. Desde el PP lo tienen claro, aseguran que Sánchez va a aprovechar esta reforma para esquivar así el indulto. El Partido Socialista se abre ahora a reducir el delito de malversación, pero deja la pelota en el tejado de sus socios de la Esquerra. De la misma manera que hemos eliminado la sedición, ahora lo que vamos a reformar es la malversación. Se ha negociado todo y todo se tiene que batallar. Las cosas no caen del cielo. Los de Ciudadanos insisten en su propuesta lanzada la semana pasada a Feijóo. Pegar esta puñalada a la democracia española. ¿Cómo se rompe esto? Planteando una moción de censura. Y ahora Vox le tiende la mano. Como ya dijimos en la moción de censura del año 2020, pero ahora todavía representan peor esa voluntad de los españoles, tendemos la mano a quienes estén dispuestos a una moción de censura que expulse a Sánchez y que sirva para la convocatoria de elecciones inmediatas. Aunque avisa que si no lo hace el equipo popular, serán los suyos quienes lleven la iniciativa. Feijóo por el momento no se lo plantea. Que sean los sediciosos los que logren derogar su propio delito es una cacicada injustificable en una democracia consolidada. Como lo será también que adapten a sus intereses el delito de malversación. Eso ya sería el colmo. Con esta nueva propuesta, rebajar el delito de malversación, los de Aragonés se suman ahora al propio Ejecutivo de coalición, que no quiere tener la voz cantante en este asunto, teniendo vía libre para añadir esta reforma del delito a través de una enmienda en el Congreso. PSOE y Unidas Podemos son favorables a una medida que, en otras palabras, lleva a rebajar las penas en el ámbito de la corrupción y afectaría no solo a los líderes del proceso condenados también por sedición, sino también a figuras tan controvertidas como el expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán. La cuestión ahora es que un gran número de independentistas están aún pendientes de juicio por este mismo delito. Ministros como Bolaños o Margarita Robles insisten en la premisa de la Esquerra y de Unidas Podemos, que no es lo mismo malversar para lucrarse uno mismo que si lo hace para otros fines. Un cambio legal con la primera hipótesis con el que se condenaría a más de un encausado por la trama Gürtel, pero no a otros como Oriol Junqueras, Puigdemont o los golpistas fugados por el 1 de octubre. Alberto Núñez Feijóo sí detecta circunstancias graves después de la derogación del delito de sedición. La primera es que les deja el camino libre en sus reclamaciones
o en sus recursos sobre sus condenas en los tribunales europeos. Y la segunda es que pues, queda absolutamente sin castigo la convocatoria de referéndums independentistas sin violencia. Eso quedaría impune y para resolver eso de alguna manera el líder del PP pues lo que hace es proponer una reforma del Código Penal que introduzca de nuevo esto de que los delitos de convocatoria de referéndums, cosa que había derogado hace ya algunos años José Luis Rodríguez Zapatero. Que presentaremos una propuesta para que la sedición se mantenga en el Código Penal y para que se introduzca de nuevo como delito cualquier convocatoria ilegal para separar una comunidad autónoma del resto de España. Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, lo que hace es apoyar manifestaciones en Barcelona y en Madrid, que serán en breve plazo, y anunciar un recurso de inconstitucionalidad si prospera el cambio legislativo y ha instado a los populares a que promuevan una moción de censura contra Pedro Sánchez para disolver el Parlamento y convocar elecciones generales anticipadas. Y precisamente Chaves y Griñán han sido citados esta semana para cumplir con su pena de inhabilitación. El miércoles deberán comparecer ante la Audiencia de Sevilla junto a los otros 13 condenados por los ERE. El tribunal está todavía pendiente de resolver la entrada en prisión de Griñán después de que Anticorrupción se opusiera a la suspensión de las penas. ¿Qué pretende Pedro Sánchez derogando el delito de sedición? Pues posiblemente machiembrar una alianza para que en la próxima legislatura tenga a su lado a todos los independentistas, a los bilduetarras y demás malas compañías para conseguir de nuevo el gobierno Frankenstein que tiene ahora. Pero esa alianza anti-Feijóo, o que sumaría tanto o más que Feijóo con Vox, lo que serviría es para dirigir la proa de la política de este país hacia una república de carácter confederal, que es el verdadero propósito, lo que puede ofrecer ahora ya Sánchez a sus socios de este viaje. Y con ello, pues sí, demuestra que le importa un bledo los planes electorales que puedan tener Javier Lambán o Emiliano García Paje. Lo que le importa es lo suyo, y únicamente lo suyo. El siguiente paso es ahora allanar el camino para que la plana mayor de Esquerra Republicana pueda competir electoralmente con Oriol Junqueras a la cabeza por encima de las inhabilitaciones y posibles condenas que estén por llegar. Para ello, el presidente Sánchez trata de diluir el delito de malversación de fondos públicos, penado con 6 años de cárcel. Y no puede tumbarlo de un tajo como ha hecho con el delito de sedición, lo van a laminar. ¿Y cómo lo van a laminar? Pues de forma que le permita a Sánchez matar 3 pájaros de un tiro, congraciar con los independentistas, salvar al soldado Pepe Griñán y no tener que dar el indulto, que eso sería un trago para el presidente Sánchez. Así es que con la reforma del delito de malversación, pues mete 3 bolas en el billar este enloquecido que lleva Sánchez y seguro que le sirve para ahormar un nuevo gobierno cuando sea la hora de las elecciones generales con las malas compañías. Y el otro escándalo que rodea al gobierno, el de la tragedia de Melilla, sigue ganando peso. El defensor del pueblo tampoco se cree las explicaciones de Marlaska sobre lo que sucedió allí el pasado mes de junio. Así lo ha hecho constar en un informe la institución presidida por Ángel Gabilondo. El estudio apunta, como ya lo hicieron varios guardias civiles, a que los gendarmes marroquíes entraron en suelo español y se llevaron a migrantes consigo. Gabilondo desacredita también la versión del ministro de que no hubo muertos y heridos en la zona de paso y pone en duda que los agentes no conocieran el riesgo de avalancha en la zona. El Gobierno, pese a todo, sigue manteniendo, y lo han dicho varios ministros, el apoyo a Marlaska. Y el presidente del Gobierno, como el que no quiere dar explicaciones sobre la sedición, la malversación y tal, ha iniciado una gira que le lleva en primera instancia a Bali para participar con la flor y la nata, la crema de los líderes mundiales en el G20. Bueno, es una cumbre a la que hay que ir sin duda alguna, pero es que es corta. Y después de lo de Bali,
como Corea del Sur está pues, a 3.500 kilómetros de Indonesia, Bali, pues se va a Corea del Sur con su señora, con Begoña Gómez, para prolongar más su estancia fuera de territorio español y de estos problemas que tenemos en este país. España conmovida por la derogación del delito de sedición y azotada por varias huelgas, y nuestro presidente del gobierno decide poner tierra de por medio y hacer oídos sordos a estas polémicas. Sánchez ha llegado este lunes a Bali junto a Begoña Gómez y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, para participar en la cumbre del G20. Pero la gira de Sánchez no acaba tras esta cumbre. El presidente del gobierno tiene previsto visitar Corea del Sur, una cumbre marcada por la guerra en Ucrania a la que no asistirá el presidente ruso Vladimir Putin, aunque estará representado, eso sí, por su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. En el marco de la cumbre, Xi Jinping y Biden se han reunido por primera vez desde que el líder demócrata llegó a la Casa Blanca. Ambos países, enemigos íntimos, llaman a fomentar la cooperación en el futuro. Pero Sánchez también aprovechará el encuentro y se reunirá el miércoles con el presidente chino Xi Jinping, con el fin de abordar la situación geoestratégica en medio de la guerra de Ucrania y las tensiones entre Pekín y Washington por Taiwán. En medio de su estancia en Bali, el presidente del gobierno se verá también con la directora del FMI y con 3 representantes asiáticos, el presidente de Indonesia y los primeros ministros de India y Singapur. Pero la búsqueda de inversiones no se limitará a estas reuniones en Bali. Tras la cumbre del G20, Sánchez seguirá sin pasar por nuestro país y se desplazará a Seúl para reunirse con el presidente surcoreano. Toda una gira asiática que Sánchez prefiere priorizar antes que dar explicaciones sobre una polémica decisión suya. Y es que no es la primera vez que el presidente del gobierno hace un anuncio de una gira internacional que le permita salirse del foco durante unos días. Las protestas originadas por el plan de urgencias extrahospitalarias alcanzaron ayer su punto álgido en una multitudinaria manifestación en Madrid. Unas 200.000 personas, según la delegación del Gobierno, 670.000 según los convocantes, alzaron la voz por el empeoramiento de la sanidad madrileña y acusaron directamente a Ayuso de responsable de esta situación. Desde el Gobierno regional tachan la protesta de marcha política y aseguran que no va a tener consecuencias electorales. Este domingo se celebraba la manifestación por la sanidad pública, una movilización promovida por sindicatos y partidos de izquierda de la oposición a Isabel Díaz Ayuso. Los grupos Más Madrid y PSOE negaban que se tratase de una protesta política, algo completamente falso, y así lo afirmaba la presidenta de la Comunidad de Madrid. Que no es nuevo, siempre que se acercan las elecciones y siempre que tienen la oportunidad, hacen lo mismo, que es llamar a un estallido. Lo que quieren es reventar el sistema desde dentro, la izquierda en la Comunidad de Madrid. Dicho esto, así es como diferentes líderes han promovido el odio. Que tengamos la peor inversión en sanidad del resto de comunidades es una decisión de la señora Ayuso, es una decisión política. Y es que la izquierda está convencida que gastar más es gastar mejor. Según un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, esto no es así. Comprobando cuál es el gasto por habitantes y cómo evolucionan los presupuestos, demuestran que el modelo más eficiente es el de Madrid, Murcia y Castilla y León. En cambio, las 10 comunidades autónomas con peor resultado son a manos de la izquierda. Además, muchos de los manifestantes criticaron el fracaso de asistencia por un boicot de Renfe. Es imposible venir tanta gente. En Pozol están poniendo pegas en Renfe, en Fuenlabrada, en Getafe, en distintos pueblos. Renfe la gestiona Sánchez, el PSOE y Podemos, pero la culpa sigue siendo de la misma, Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, el portavoz popular en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz, ha calificado la movilización por la sanidad pública de fracaso, ya que el 99% de los madrileños no la han apoyado. Hoy, sin embargo, hemos visto que el 99% de los madrileños no han apoyado esa movilización. Por lo tanto, ese plebiscito personal en el que Mónica García ha querido convertir esta historia se ha convertido en un rotundo fracaso. Denuncia que más que una manifestación por la sanidad pública ha sido un ataque político a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Según diferentes fuentes, muchos de los asistentes a la manifestación se hacen pasar por médicos y no lo son. Varios son militantes y candidatos de otros partidos. Mientras que Ayuso arrasa en las encuestas rozando una mayoría absoluta, la izquierda sigue intentando promulgar el odio. Quedan 6 meses para saber cuál será el resultado de la supuesta mala gestión de Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, ¿y la presidenta madrileña cómo ha encajado esta manifestación? Pues en dos fases. La primera, insistir en que esto se trata de activismo de izquierdas, cosa en la que está de acuerdo hasta Pablo Iglesias, que ha dicho que obviamente la manifestación iba mucho más allá de la sanidad. En segundo lugar, Ayuso ha hecho algo más a la altura de las circunstancias, que es llamar al sindicato convocante de la manifestación o de la huelga y decir, bueno, vamos a sentarnos a hablar de cómo resolvemos la mejora de vuestras condiciones laborales, las del sector sanitario. No fue en defensa de la sanidad pública, sino para buscar un nuevo liderazgo de izquierdas, en este caso de ultraizquierda, en la Comunidad de Madrid, debido a la debacle que va a sufrir el Partido Socialista. Si hubiera sido por una manifestación únicamente por la sanidad pública, no duden que hubieran acudido 2 millones de madrileños. No conozco un solo madrileño que no esté orgulloso de su sanidad pública. En el momento en el que me llamaron asesina, estoy convencida que esa manifestación no era de médicos, o no era solo de médicos ni mucho menos, con quienes desde luego vamos a seguir negociando todo lo que haga falta. Reyes Maroto es desde hoy la candidata oficial del PSOE a la Alcaldía de Madrid. El partido ha generado mucha expectación sobre este asunto en las últimas semanas. Maroto es la candidata elegida a dedo por Sánchez y por su número 1 en Madrid, Juan Lobato, pero ahora sí va a tener que someterse a unas primarias a las que también se podrán presentar otros aspirantes. La ministra ha adelantado hoy que va a seguir en su cargo hasta abril. Yo quiero un Madrid en el que las madrileñas y los madrileños puedan vivir mejor y desarrollar todo su potencial. Un Madrid en el que sus distritos, desde Villaverde, Hortaleza, de Moncloa, Vicálvaro, se sientan parte de un modelo de ciudad inclusivo. Un Madrid feminista. Por eso he decidido dar el paso y presentar mi candidatura a la Alcaldía de la Ciudad de Madrid. Bueno, Pedro Sánchez no es el único que enjuga sus lágrimas de viaje en el extranjero. Irene Montero, que ha estado en el centro de la polémica por sus discrepancias con el PSOE por la ley trans, está de viaje también en Latinoamérica. En un coloquio en Argentina, la ministra de Igualdad ha asegurado que en España a las mujeres se nos mete en camiones para disuadirnos de abortar. Irene Montero despliega su agenda feminista por Hispanoamérica. Su tema estrella, el aborto. En todos estos años se han producido de forma sistemática acoso por parte de los antiabortistas a las clínicas, a las mujeres, metiéndolas en camiones o en furgonetas en las que les obligan a hacer ecografías para poder mostrarles los fetos y por tanto intentar convencerlas de que no interrumpan el embarazo. Y como una vanguardista ha sido recibida hasta en las conferencias. Cada vez es más importante que hablemos de la violencia política, que es la consecuencia que sufrimos las mujeres feministas que estamos temporalmente al frente, ya sea en un gobierno o en un movimiento social o en las luchas climáticas. La ministra ha pasado 5 días de vacaciones junto a Isa Serra y otros miembros de la Delegación Española de Igualdad, en lo que han descrito como un viaje oficial para verse con los presidentes de Argentina y de Colombia en Bogotá. El pasado jueves posaba así con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada a 12 años de cárcel por corrupción. El intento de asesinato de la vicepresidenta es violencia política. Ella es una mujer que ejerce un liderazgo popular muy poderoso en la región, en América Latina, que es admirada por muchas de nosotras. Pero el primer día de su visita al país argentino acudía a una comisión que nada tenía que ver con el área política que ella misma representa, una comisión económica para el Caribe y América Latina. Por el momento se desconoce cuál ha sido el gasto que la ministra y los suyos han hecho nuevamente en este viaje. Pero hace apenas unos meses viajó junto al rey Felipe VI a la toma de posesión del presidente de Chile. Entonces gastó casi 8.000 euros solo en un fin de semana junto a su amiga Isa Serra y una niñera. La plataforma de transportistas en huelga ha celebrado esta mañana una manifestación multitudinaria, por cierto a pie, sin camiones de por medio, quejosos los transportistas de que el Ministerio del ramo no les resuelva el problema de tener que trabajar a pérdidas y también que les pidan más y más tiempo, siendo que han incumplido los acuerdos anteriores. Los transportistas alegan que para ellos ya no queda tiempo. La Plataforma Nacional de Transporte por Carretera ha convocado una huelga indefinida porque no pueden seguir adelante trabajando a pérdidas como le están haciendo. Y es que, según ellos, el pacto al que llegaron con el Gobierno el pasado mes de marzo no se está cumpliendo. La ministra de Transportes, por su parte, ha dicho que nunca es buen momento para una manifestación que puede dañar a otros sectores. Nosotros no hacemos un paro de transporte pensando en dañar a nadie, hacemos un paro de transporte porque el sector está agonizando económicamente
y porque a pesar de tener una ley, que es lo que de alguna manera más choca, no se esté cumpliendo. Lo que tiene que hacer la sociedad es abrir los ojos y elegir a representantes que los defiendan de verdad. Bajo mi punto de vista, los sindicatos a mí no me merecen ningún respeto, porque no están defendiendo tampoco a sus afiliados. El Real Decreto sí que se salió, pero está olvidado en el cajón y nos han dejado al desamparo. Si tuvieseis delante a la ministra de Transportes, ¿qué le diríais? Yo no le diré nada, yo le diría que se pusiera en mi pellejo y al de mis hijos. Bueno, pues Raquel Sánchez sigue sin ver justificada la huelga de los transportistas. La ministra del ramo insiste en que los convocantes son un sector muy minoritario y asegura que el seguimiento este lunes ha sido escaso. Como ya se venía viendo la semana pasada, el seguimiento pues está siendo minoritario, pero de todas maneras estaremos muy atentos a cómo se van desarrollando el día de hoy y los próximos días, lógicamente. El ministro Marlaska ha aprobado un traslado en grupo de un número de etarras, 7 en concreto, que van a cumplir lo que les queda de condena en cárceles próximas a sus lugares de origen. En total hay que decir que no quedan ni 20 presos etarras fuera de Navarra y el País Vasco, y su traslado se prevé más bien pronto que tarde. Nuevo caso de imposición del catalán, esta vez en un centro escolar de Baleares. El Tribunal Superior de Justicia de las Islas deniega a una alumna el derecho a estudiar este curso en castellano. Su padre había solicitado que recibiera un 25% de las asignaturas en español, como esgrime la jurisprudencia en Cataluña, pero los jueces consideran que la realidad jurídica de una comunidad autónoma no se puede extrapolar a otra. La decisión ha dividido a la sala. 2 de los 5 magistrados argumentan que muchos colegios baleares, como es el caso, dan el 100% de las clases en catalán. Bueno, y Zelensky ha escenificado hoy el éxito de la misión en Jersón con una visita sorpresa a la ciudad recuperada recientemente por sus tropas. El presidente ucraniano, que ha adelantado que Ucrania ha liberado hoy 12 asentamientos en Lugansk, ha abierto la puerta a una negociación con Rusia. Asegura que está muy cerca de alcanzar la paz. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha realizado este lunes una visita sorpresa a la ciudad de Jersón, recientemente recuperada por Kiev tras el repliegue llevado a cabo por Rusia ante los avances de las tropas ucranianas en la región. La visita ha tenido lugar horas después de que el mandatario ucraniano afirmara que su país ya ha documentado más de 400 crímenes de guerra por parte de Rusia, todos en la ciudad de Jersón. Además, ha señalado que están encontrando los cuerpos de civiles sanitarios. También ha garantizado la estabilidad y la restauración de la ley en 226 localidades de la región y ha dejado claro que están haciendo todo lo posible para restaurar cuanto antes los suministros de electricidad y agua. Todo en un día en el que las autoridades ucranianas han elevado 12 las localidades liberadas de manos de las tropas ucranianas en la región de Lugansk, una de las que fue anexionadas en septiembre por Moscú. Esta decisión fue condenada por la comunidad internacional. Cabe recordar que las fuerzas de Ucrania recuperaron el pasado 11 de noviembre el control de Jersón después de ser controlada por Rusia previamente el pasado 2 de marzo. Y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dice que la retirada rusa de Jersón es un punto de inflexión en el conflicto bélico. Borrell dice que Europa, la Unión Europea, no va a estar en el hipotético proceso de negociación que se abra ahora que, al parecer, Vladimir Putin está de acuerdo con las conversaciones de paz con Ucrania. Lo que se ha dicho Borrell es que la Unión Europea continuará su política de sanciones a Rusia y, por cierto, que en 2 o 3 semanas comenzarán en territorio polaco los ejercicios de entrenamiento de unos 15.000 soldados ucranianos. Es muy importante ver lo que va sucediendo en los próximos días. La retirada del ejército ruso a la otra orilla del río, abandonando Jersón, no estando dispuestos a resistir en Jersón, porque tal vez habría sido una gran derrota si trataban de mantener sus posiciones allí. Es un punto de inflexión en la guerra. Ucrania decidirá qué hacer sobre las negociaciones con Rusia. Nuestro deber es apoyarlos. Y hoy hemos visto juntos por primera vez a los 26 de Luis Enrique. Son una nueva generación. De los 26, 20 solo se estrenan en una Copa del Mundo. La selección española ha entrenado esta tarde en Las Rozas y mañana viajará a Amán, donde disputará su primer partido amistoso. En 10 días, el miércoles, el debut ante Costa Rica, ya en Qatar.
Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche, todavía más feliz si deciden compartirla con nosotros en nuestra compañía. Eso es, y si se quedan a ver en Dos Continentes con Sandro Meico y El Gato al Agua con José Javier Esparza. Nosotros volvemos mañana, ya lo saben, aquí a las 9. Hasta mañana.